Bueno, y continuamos con más de nuestro espacio. Y en esta parte de nuestro programa, como siempre, los viernes a esta hora tenemos como invitado al doctor Gilberto Aldana, quien es psicólogo clínico y de la salud, a quien saludamos, presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud y jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas. Buenas tardes, Gilberto, bienvenido. ¿Aló? 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 Hola Ah, Maripili, ahora ¿cómo sí. estás? Gusto en ¿Cómo está? saludarte. Buenas Verdad que para tardes, mí siempre es bienvenido. un placer y bueno, a todos nuestros especiales radioescucha un fuerte abrazo desde la distancia, pero la cercanía tecnológica. Así es. Bueno, Gilberto, queríamos conversar contigo hoy de un tema muy interesante, que es el tema del suicidio. Es un tema difícil, pero es un tema importante. Y esto viene a colación a raíz de una campaña que de una campaña que se acaba de desarrollar en el Reino Unido que se llama La Última Foto. Y es una exposición muy interesante que se ha hecho presentando, es una exposición que ha sido iniciativa de una ONG británica que presenta la última foto, escogieron cientos de fotos que fueron las últimas fotos o los últimos videos, también tienen videos, de personas que luego se suicidaron. Y en esas fotos se les ve, a la mayoría de ellos se les ve realmente muy felices, bueno, compartiendo con su familia, con sus hijos, jugando, sonriendo, como la mayoría de la gente sale en las fotos, pues sonriendo siempre, casi cuando uno se toma una foto recién o un video que lo sube en sus redes sociales, aparecen, digamos, son personas normales. Lo interesante de esta campaña es que tú ves esa última foto de una persona que luego se suicidó y cuando tú ves esa foto o ves ese video, no te imaginas, no puede pasar por tu cabeza que esa persona días después, una semana después, se suicidó. Entonces, esta campaña es muy interesante porque su eslogan es, no todos los suicidas parecen suicidas, porque la gente quizás piensa que un suicida es una persona que está con una cara triste, deprimida, cabizbajo, y estas fotos demuestran eso. Y yo quería que habláramos de ese tema hoy, porque es un tema, sé que es difícil, sé que es un tema hasta muy fuerte o doloroso en algunos casos tratar, pero quizás nosotros podemos hacer concientización sobre este tema y evitar que algunas personas que uno cree que están bien, pues simplemente tomen una decisión de este carácter. Y yo quería que habláramos de eso. Sí, bueno, y quiero en verdad reconocer la valentía, ¿sí?, que tienes de poder visibilizar y que las personas tengan acceso al conocimiento del tema del suicidio. Por lo general en nuestras sociedades, este tipo de eventos que tienen un impacto tan negativo, pero también importante en en el impacto que se genera en las familias, en las personas, en la sociedad, no se hablan. Sí, es algo así como que ese tema no se debe tocar, no se debe hablar, porque se tiene la creencia errónea que hablar, y quiero ser muy enfático, creencia errónea, equivocada, de que hablar de estos temas lo que vamos a hacer es instigar a la aparición del mismo, cosa totalmente contrario. Hay que conversarlo, hay que advertirlo, hay que enseñar a las personas, porque caemos en situaciones que nos llevan a prejuicios, a visiones basadas en la ignorancia acerca de esta problemática, que cuando nos ponemos a ver las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, vemos que está llegando a ser una de las primeras causas de muertes a nivel mundial. Y después del COVID, o mejor dicho, en este proceso, bueno, que estamos atravesando, unos concluyendo, otros no, de la pandemia por el COVID-19, vemos que el suicidio fue, sobre todo en los países del primer mundo, y bueno, en nuestros países en vía de desarrollo, aumentó y llegó a uno de los primeros niveles. Uno de los primeros prejuicios que existe, o de las creencias erróneas, que una persona suicida es como tú lo acabas de mencionar, que es una persona depresiva, es alguien que no sale de su casa, que está en un proceso patológico asociado a un cuadro de depresión mayor, y esos son los que probablemente se pudiesen suicidar. Sí, no siempre es así. Y esta campaña
que también es temeraria, pero es necesaria para poder nosotros visibilizar esa característica que define a muchas personas que cometen suicidio, es que a veces en sus intercambios sociales demostrar más bien todo lo contrario, estar alegre, sentirse bien, tener un éxito profesional, personal, pero solamente en su soledad estaba la respuesta de ese vacío existencial que podían tener, o esa tristeza que está enmascarada en una sonrisa. Entonces, a veces el hecho de no sentarnos a conversar con alguien, eso es lo que vemos ahorita los psicólogos en este momento, que los problemas que están presentando las personas, más que lo que frecuentemente se creía que era un trastorno mental asociado a la esquizofrenia, el trastorno bipolar, al trastorno psicótico, no, estamos viendo, y con las estadísticas del Servicio de Psicología del Hospital Vargas de Caracas, después de atender, bueno, más de 3.000, 4.000 personas, nos podemos dar cuenta de que ahorita los problemas que están presentando los seres humanos es de la vinculación afectiva entre nosotros mismos. Hay vacíos existenciales, las personas les está costando relacionarse efectivamente entre mamá y papá, entre los hermanos, entre las parejas, entre los compañeros de trabajo. Entonces esto está generando situaciones donde las personas se sienten sin escape, se sienten vacíos, sienten que no hay una conexión afectiva con el otro, y esto genera entonces estos cuadros de tristeza, estos cuadros depresivos que se enmascaran detrás de una sonrisa, y cuando pasan este tipo de situaciones, que mira, ayer lo vi riéndose, hoy me enteré que se suicidó. Probablemente si hubiésemos tomado un espacio para preguntar, para escuchar, a lo mejor hubo una advertencia, pero lo pasamos por encima porque, bueno, nos parecía, por ejemplo, como el caso de Robin Williams, bueno, pero como él siempre se está riendo, creo que no lo hacía en serio, cuando en realidad lo que escondía era una tristeza enmascarada. Y por eso este tipo de campañas nos permite desmontar esa creencia equivocada de que una persona que se puede suicidar o que se suicida es alguien que está completamente triste. No siempre es así. Claro. Ahora, ¿cómo hacer? Porque el gran problema de esto es cómo, entonces, si la persona una persona potencialmente, o que potencialmente pudiera suicidarse, o que está pensando en suicidarse, no necesariamente es una persona que uno ve triste, cabizbaja, deprimida, que la puede ver sonriente, compartiendo, etcétera, y aún así estar pensando en eso. Entonces, ¿cómo hacer para ayudar? Porque creo que la parte más difícil y lo más duro es la impotencia que queda en amigos, en familiares, decir, bueno, pero es que si yo lo vi ayer y yo lo vi normal, o yo hablé con él hace 2 días, estaba chévere. Entonces, ¿cómo ayudar? ¿Cómo se puede hacer para ayudar o para tratar de prevenir que una persona tome una decisión tan fuerte como esta? Sí, hay dos escenarios que tenemos que tomar en cuenta, y eso es un llamado a las personas, porque eso no tengan la creencia que esto es un ámbito de exclusividad en cuanto a lo que es la atención por parte de un psicólogo o un psiquiatra. No siempre es así, no siempre estos casos van a llegar a nuestras consultas, y la alarma la va a tener la persona cercana a esa persona que puede suicidarse, o que, bueno, termina suicidándose, lamentándolo mucho. Por eso nos tenemos que informar en estos temas. Dos cosas. Uno, a veces la persona que tiene idea suicida va a manifestarlo, la persona te lo va anunciando, pero muchas veces en esto, y esto es muy particular de nosotros los venezolanos, no vale, no hables esas cosas, transmutado y cancelado, no digas eso, y no da la oportunidad de la que la persona pueda expresar, como si fuese una válvula de presión, una olla de presión que le estoy abriendo a la valvulita, que esa persona pueda expresar lo que ella siente en ese momento. A veces, cuando hemos tenido la oportunidad, desde el punto de vista psicológico, clínico, conversar con personas que han tenido la sensación o han tenido la idea de querer suicidarse, una de las cosas que te dicen es que no tengo con quién hablar, porque a veces, tal cual como un estornudo, que no me dejan estornudar, he querido conversar con alguien y no me lo permiten. Entonces es importante darle la oportunidad a ese ser cercano, a esa persona que tenemos a nuestro alrededor, de que pueda conversar, y en la medida que ella te vaya manifestando, ahí sí podemos ayudar muchísimo canalizándolo para que busque ayuda profesional. Esa es una. Y la otra es, la persona probablemente no te dice nada, pero tú en su conducta te das cuenta, sobre todo las personas muy cercanas, que comienzan a ver cambios en su rutina, en su comportamiento. Por ejemplo, empieza a aislarse, no quiere salir del cuarto, no quiero ir a trabajar, y entonces, claro, uno empieza a ver como, wow, probablemente las personas que ven, que están en su cotidianidad, no se dan cuenta,
pero las personas más cercanas, los papás, la pareja, el mejor amigo, la mejor amiga, sí empieza a darse cuenta de eso, pero probablemente no se nos pasa por la mente de que eso pudiese acontecer. A veces una intervención que puede salvar vidas, es decir, cómo te sientes, estoy aquí para ti, ¿sí? Pasa algo, ¿sí? ¿Cómo te fue en el día? Y ahí es la posibilidad que le estamos dando a esa persona para que pueda expresar todo lo que esté en ese momento acumulado, que pudiese estar afectándola en ese momento. Ya. La otra cosa, Gilberto, es ¿qué causa que una persona se suicide? O sea, en este caso me gustaría que habláramos de Venezuela. No sé qué es lo que ustedes logran ver en consulta, en el hospital, de repente, no sé si se llevan estadísticas al respecto de esto, pero ¿cuáles son los principales motivos o situaciones que llevan a que una persona tome una decisión tan ruda como esta? Y también, ¿cuáles son las personas más vulnerables, más sensibles en el caso de Venezuela, cuando se presenta el tema del suicidio con mayor frecuencia? Sí, bueno, vamos a empezar por la última pregunta que me estás planteando. ¿Quiénes son las personas más vulnerables en estos momentos, y no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial, más vulnerables para cometer suicidio? Los adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos mayores, ¿sí? Una de las causas que está llevando a que las personas tomen esa decisión, uno, va en función de lo que ha sido la desvinculación o el alejamiento o el distanciamiento social que se ha venido dando. Por ejemplo, en el caso del adulto mayor, pasa de que, bueno, mis hijos emigraron, mis familiares no los tengo cerca, me siento solo, ¿sí? Ahí vamos a agregar otra causa que también tiene que ver con el aspecto económico. No es una visión ideológica, no es una visión económica ni política, no, es algo que es una realidad que impacta en la salud mental, que tiene que ver con las variables económicas, ¿sí? Cuando las personas tienen la posibilidad de tener una estabilidad económica, bueno, eso va a tener un impacto en nuestra salud mental, sobre todo en lo que tiene que ver con el bienestar. La persona, al ver que no tiene una salida a su crisis económica, entonces percibe como una primera opción el suicidio. Por eso eso hace a los adultos mayores muy vulnerables, porque ya mi fuerza física ha disminuido, no tengo la posibilidad de generar los recursos que normalmente puedo haber hecho en etapas más jóvenes, entonces ven el suicidio como una salida. En el caso del adulto joven es porque siento que mi futuro se ve comprometido en no poder generar los recursos o las vinculaciones afectivas necesarias para mi estabilidad emocional. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en este momento, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, donde los jóvenes son una de las primeras poblaciones más proclives a cometer suicidio. Y tres, aquí vemos algo más existencial dentro del ser humano, donde esa posibilidad de yo poder compartir con el otro, de generar relaciones afectivos, humanas más estables, más profundas, eso ha venido cambiando en estos momentos posmodernos, donde en esto que se llaman por ahí los filósofos la sociedad líquida, es decir, eso de que tú seas mi amigo, que tú seas mi pareja por mucho tiempo, eso no se está viendo en estos momentos. La gente está más preocupada por obtener cosas como más rápidamente, la motivación económica, el ascenso social. Estamos dejando a un lado la posibilidad, y bueno, y suena muy artístico, suena muy poético, pero es necesario en nuestra vida como seres humanos, el compartir con el otro, socializar con el otro, compenetrarme efectivamente con la otra persona. Entonces, al sentir eso, que vamos a llamar un vacío existencial, es lo que a veces hace que las personas tomen como una decisión el suicidio. Y eso es lo que estamos viendo en consulta desde el punto de vista psicológico. Cuando las personas van al psicólogo ya no es porque tengo un cuadro esquizofrénico ni un cuadro de bipolaridad, no, ahorita el problema que estamos viendo es esto, cómo los seres humanos nos estamos vinculando unos con el otro y cómo a veces se están generando estos vacíos emocionales, existenciales, que llevan a tomar este tipo de decisiones como el suicidio, y por eso es que esto está avanzando tanto en estos momentos. La otra cosa que quería que habláramos es, bueno, cómo queda la familia y los amigos, las personas cercanas en una circunstancia como esta. En ese sentido, quería que nos hablaran de también la atención psicológica para amigos y familiares, porque cuando una persona se suicida, generalmente se desata un sentido de culpa muy fuerte en las personas que
de su entorno, de su alrededor, familiares, amigos. Entonces, sucede mucho esto de que si yo hubiera hecho tal cosa, si yo le hubiera dicho tal cosa, a lo mejor si yo hubiera ido ese día a tal parte con él o con ella, si yo no le hubiera comentado tal cuestión, o si yo no le hubiera hablado feo, o si yo, o si yo, o si yo, o si yo. Entonces, ese sentido de culpabilidad es muy rudo para la familia, para los amigos, etcétera. Y yo quería que nos hablaras de eso porque muchas veces la gente se carga con una responsabilidad que sinceramente no tiene, ¿no? Sí, por eso es que el suicidio es una problemática sistémica, porque no solamente afecta a la persona que comete este acto conductual, sino que también tiene un impacto muy negativo en los familiares o en las personas muy cercanas. Lo que toca decir, Maripil, es así, el sentimiento de culpa, y empezamos a plantearnos y si lo hubiese escuchado, y si hubiese estado más tiempo con él, si cuando él me dijo se despidió de mí, yo vi que me miró de una forma como que era algo como una despedida, pero yo no me di cuenta. Entonces por eso es muy importante el tratamiento psicológico de las personas que sobreviven a un suicidio, ¿sabes? De los familiares, de las personas cercanas, porque una de las cosas que tenemos que intervenir desde el punto de vista psicológico en ese acompañamiento de una situación tan difícil como es sobrevivir a un familiar, o quedar aquí en este plano cuando un familiar ha fallecido a consecuencia de un suicidio, es la culpa. ¿Sí? La culpa nos carcome, por eso es necesario la atención psicológica, y esto a veces amerita un tiempo para ese acompañamiento y poder reestructurar y buscarle un sentido a esta situación tan desagradable que en un primer momento la persona no tiene un norte, la persona no tiene la respuesta de por qué pasó esta situación y por qué yo no hice algo. Entonces, bueno, en terapia, que eso va a ser algo muy individualizado, eso va en función de cada quien, según su experiencia personal, sus valores, sus formas de vinculación, tenemos que acompañarlo. Así que es necesario, por eso hablamos de la intervención, pero de ahí viene mi reconocimiento que hayamos tenido este espacio para poder conversarlo, para dar un aporte a la población y poder trabajar en estrategias de prevención, y eso va en función de poder nosotros acercarnos un poquito más a nuestros seres queridos, ya sean nuestros familiares o nuestros amigos. Y vuelvo al punto, algo tan básico como cómo estuvo tu día, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar, ¿sí? Y se da la posibilidad de que esa persona se abra, haga o canalice la ayuda psicológica. Por favor, busque ayuda psicológica, porque usted puede en este momento generar un puente que nos permita a nosotros salvar una vida y quitarle el suicidio la posibilidad de que se nos lleve un ser querido. Ya. Bueno, de verdad que te quiero agradecer como siempre, Gilberto, muy interesante todas las conversaciones que tenemos contigo. Gracias por haber hablado con nosotros de este tema. Muchas gracias. Gracias, Maripili, por siempre la oportunidad. Un fuerte abrazo desde la distancia, pero la cercanía tecnológica igual a todos nuestros radioescuchas. Feliz fin de semana. Así es. Muchas gracias, Gilberto. Amigos, estábamos conversando con Gilberto Aldana, psicólogo clínico y de la salud, sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas.